Estamos en una exposición de este evangelio, como es narrado por Lucas, por la inspiración del Espíritu Santo. Hemos estado en estos 9 versos conocidos como el Magnificat, los cuales nos presentan 3 elementos de la adoración verdadera. Estos son la actitud de la adoración, el objeto de la adoración y las razones para adorar. De estos hemos estudiado los primeros 2. Pero antes de continuar hacia el último elemento, permítame repasar cómo hemos llegado hasta aquí. María ha sido visitada por el ángel Gabriel y éste le ha dado una gran noticia. El Mesías, tan esperado por miles de años, está por nacer y ella ha sido escogida por Dios para ser la madre del Mesías. Dios fortalece la fe de María al revelarle que ha llegado el tiempo de que todo lo prometido, todo lo anunciado respecto del Mesías se cumpla. Dios ha estado preparando las condiciones para la manifestación de su Hijo. María responde con asombro, solicita saber el método que Dios empleará para que esto ocurra, pues ella es virgen. Se le es revelado que el poder del Altísimo la cubrirá y por el poder del Espíritu ella concebirá. Ella responde con fe humilde y sometimiento a la voluntad de Dios. Y de aquí aprendemos que la verdadera fe y el sometimiento están muy relacionados entre sí. Es decir, no se puede entender o reconocer tener verdadera fe si ésta no produce humildad y sumisión a la voluntad de Dios. La razón por la cual Dios nos capacita con fe es para que podamos responder con humilde sumisión a su voluntad. De ahí en adelante Dios fortalece nuestra fe para que continuemos respondiendo con humildad y sumisión a sus propósitos. Podemos asumir tener verdadera fe, sin embargo, la prueba de verdadera fe es si nos estamos sometiendo a Dios o no. 2 Corintios capítulo 13, verso 5 dice, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Verdadera fe indica que el Espíritu Santo mora en el creyente. Y si el Espíritu Santo está dentro de una persona, su presencia no estará escondida bajo un almud, como dice Mateo capítulo 5, verso 15, para nunca ser visto, sino que está conformando al creyente a la imagen de Cristo. Ofrece evidencia del fruto del Espíritu, según son descritos en Gálatas 5, 22, 23. Frutos de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios, como dice Filipenses 1, 11, aprendiendo a ser mansos y humildes como indicó nuestro Señor Jesucristo. Si esa luz nunca se ha visto en uno que profese a Cristo, son muchas las probabilidades de que sea un falso creyente. María nos es un ejemplo de humildad, de fe y de sometimiento a la voluntad de Dios. María a toda prisa fue a visitar a su pariente Elizabeth, quien ya tiene 6 meses de embarazo. Elizabeth habla por inspiración del Espíritu Santo y por medio de sus palabras anima la fe de la joven María. Y ahora María responde con un himno. María nos es un ejemplo de que un cristiano que descansa en la soberanía, la providencia, sabiduría, fidelidad, amor y justicia de Dios, continuamente está alabando a Dios, agradeciendo a Dios, reconociendo a Dios. Los creyentes tienen mayor razón y deben tener mayores deseos de alabar, de bendecir a Dios. Nuestros labios continuamente se deben estar abriendo para ofrecer fruto de labios que glorifiquen su nombre. Amados, poner toda la fe, la confianza en Dios, significa que en Él y en nada o en nadie más estamos satisfechos. Si esto es así, entonces los creyentes deben ser las personas más seguras, confiadas, las más agradecidas, con más gozo y motivos de alegría.
Mientras el mundo encuentra razones para quejarse, para maldecir, para murmurar, el cristiano en Cristo tiene suficientes motivos para alabar y bendecir a Dios. Al avanzar en los versos encontramos que la mente y el corazón de María están saturadas de las Escrituras. La palabra de Dios está tan arraigada en su corazón que en este momento de la historia brota con una expresión abundante de alabanza. Si la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, si la palabra de Dios está arraigada en nuestras mentes, la alabanza a Dios será igualmente abundante en nuestros labios. La mente y el corazón del verdadero adorador están saturados, arraigados en la palabra de Dios, están centrados en Dios, controlados por el Espíritu Santo, algo que es imposible a aquellos que no son salvos. A no ser por el Espíritu Santo, nadie puede ejercer fe verdadera, tener verdadero arrepentimiento y mucho menos ofrecer verdadera adoración. Como ya hemos dicho, sin duda, María es un ejemplo para todo creyente, no solo de fe, humildad y sumisión, sino un ejemplo que nos revela tres elementos de la adoración verdadera: la actitud, el objeto y la razón de la adoración verdadera. Respecto a la actitud de la verdadera adoración, número 1, la verdadera adoración es intensa. María dice: engrandece, magnifica mi alma al Señor. Esto es, proclama la grandeza, exalta, celebra al Señor. Y dice: mi espíritu se regocija. María está llena de alegría, estalla de alegría. Ella desea proclamar la grandeza, celebrar la grandeza del Señor. Por lo tanto, se regocija intensamente en Dios su Salvador. Número 2, la adoración es habitual. La manera como en el original están conjugados estos verbos, engrandece y regocija, ofrece la idea de algo habitual en la vida de María. Adorar a Dios no es un acto reservado para ciertos momentos particulares de la vida de María, sino que es algo que puede hacer todo el tiempo. Se trata de que es parte de su vida diaria. Salmos 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Si creemos, confiamos y descansamos en que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si Él ha prometido nunca te dejaré ni te desampararé, si Él sigue estando en control de todas las cosas, no podemos permitir que las condiciones, que nuestras emociones y circunstancias determinen la calidad y la frecuencia de nuestra adoración. Número 3. Dos elementos notables de la verdadera adoración: el alma y el espíritu. Dice: engrandece mi alma y mi espíritu se regocija. Espíritu se refiere al entendimiento, a la comprensión, y alma para referirse a los afectos, a las emociones, a la voluntad. La adoración verdadera no es cuestión de elegir entre una experiencia cognitiva y una experiencia emotiva, sino que consiste en ambas experiencias. Es decir, la adoración verdadera involucra todos nuestros pensamientos, emociones, afectos, disposiciones y toda nuestra voluntad. El Salmo 103:1 dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, hemos sido dotados de tres componentes que nos permiten comunicar ciertos atributos de Dios y que obviamente nos diferencian del resto de la creación. Fuimos dotados de mente, corazón y voluntad. Mente para poder saber, conocer, entender. Un corazón para poder amar y voluntad para obedecer. Por medio de la mente, el ser humano recibe la verdad acerca de Dios y puede conocer a Dios. Pablo ora por los efesios para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Por medio del corazón, el hombre recibe el amor de Dios y retorna ese amor a Dios, y se le fue dada voluntad para que sea capaz, para que a la luz de la verdad que comprende,
obedezca. Pero el pecado ha trastornado esas facultades, de manera que no solo no pensamos de manera que glorifica a Dios o no hacemos lo que agrada a Dios, sino que también nuestras emociones, en lugar de encontrar su satisfacción en Dios, lo busca en todo aquello que no es Dios. No nos gozamos en la comunión, no nos gozamos en la meditación y oración, no nos emociona venir a la casa de Dios, nos emocionamos por cosas triviales, mundanas. Y una vez más, a no ser por el Espíritu Santo que nos induce al arrepentimiento genuino, que nos revela a Cristo, que nos alumbra con la verdad de las Escrituras, que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, pues sin esa gracia nadie podría ni desear agradar a Dios. También obra nuestros deseos y emociones, de modo que ahora podemos anhelar la comunión, la oración, la meditación. Nuestros labios se pueden abrir con cantos y gratitud. El gozo genuino no se produce a través de un proceso de manipulación emocional, sino a través del entendimiento de la verdad por medio del Espíritu Santo. Hoy en día muchas iglesias están involucradas en manipular las emociones con luces, con coreografías, con momentos prolongados de palabras proféticas, involucrando a las personas en una actividad que supuestamente es adoración, pero carece de esa realidad, pues Cristo no es el centro de esa actividad, no lo es la palabra de Dios, no lo es por la verdad revelada del Espíritu Santo, y no podemos decir o afirmar de ninguna manera que es verdadera adoración si solo está involucrada la parte emocional sin la parte racional. En la misma medida en que vamos profundizando en el conocimiento de la verdad revelada sobre Dios, sus obras y su voluntad para con nosotros, en esa misma medida nuestra respuesta emocional se intensifica. Es nuestro privilegio. Nadie podría elevar manos santas al cielo de no ser porque Dios en Cristo nos ha justificado. Las Escrituras nos dicen: alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Alcen sus manos y bendigan al Señor. En tu nombre levantaré mis manos. No es justo que nos emocionamos más por otras cosas, ninguna de las cuales, por muy geniales que sean, se pueden comparar con nuestro Dios. Sin embargo, al cantar, al orar, al adorar, al venir, lo hacemos con la mente, el corazón en otras cosas. En ocasiones podemos ser fríos, y así como los labios apenas se abren, las manos quedan entumecidas. Alguien escribió con mucha razón lo siguiente: cuando los himnos se cantan como un murmullo o son dichas sin reflexionar en lo que cantamos, se comete un delito en la casa de Dios. Entonces la verdadera adoración es intensa, no es egocéntrica, no solo es emocional, sino racional, es sincera y no pretende manipular a Dios o manipular las emociones. La verdadera adoración está centrada, enfocada solo en Dios. Número 4, la verdadera adoración es humilde. Ella dijo: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Adorar al Señor implica en sí mismo un acto voluntario de sumisión y sometimiento a Dios, un reconocimiento de su absoluto señorío sobre todo y el reconocimiento de nuestra bajeza. Por eso, la adoración verdadera al Señor ha de ser entregada en una actitud de humildad verdadera. María puede adorar verdaderamente a Dios, pues está despojada de toda pretensión de grandeza o méritos personales. Ella ha adoptado una actitud de autonegación, de sumisión reverente ante la grandeza de Dios. María es capaz de expresar verdadera adoración porque humildemente admite su falta de merecimiento y muestra un gran asombro por la maravillosa gracia de Dios hacia ella. En ella solo hay lugar para un corazón agradecido. El orgullo jamás puede presentar verdadera adoración,
pues su enfoque, su atención está centrada en el ego. Solo el corazón humilde es capaz de presentar a Dios verdadera adoración. Después de considerar la actitud de la adoración, hemos considerado el objeto de la adoración. El pasaje continúa: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La adoración de María se centra única y exclusivamente en Dios. Debemos entender que el objeto central de nuestra adoración no somos nosotros, no son nuestras obras, no son los cantos, no son nuestras emociones, no es nuestro conocimiento, sino Dios. Dios es quien motiva nuestra adoración hacia Él. ¿Deseamos presentar a Dios verdadera adoración? Entonces necesitamos fortalecer nuestra fe. La fe se fortalece en proporción directa a la expansión de la comprensión del objeto de tu fe. El objeto de tu fe, si realmente eres cristiano, es Jesucristo. ¿Es tu fe débil? Es debido al hecho de que no conoces el objeto de tu fe lo suficientemente bien. Mientras más conoces a Dios, más humildad es producida, más temor reverente, obediencia y sumisión es traída a nosotros y adoración verdadera es entregada. Pero, ¿cómo sucede esto? Al sumergirte en la palabra de Dios que despierta, que alienta, que fortalece la fe. Para ser preciso, aquello en quien ponemos nuestra fe, en quien descansamos, a quien tratamos como Dios o Salvador, en quien nos gozamos, aquello será el objeto de nuestra alabanza y adoración. Mateo capítulo 4, versos 8 y 10 dice: el diablo lo llevó a una montaña muy alta, es decir, a Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: te daré todas estas cosas si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las palabras de Jesús resuelven para siempre cualquier discusión sobre quién será el destinatario de nuestra adoración. Él dijo: adora al Señor tu Dios. Los ángeles lo saben. En Apocalipsis presenta una ocasión en que Juan se postró para adorar ante los pies del ángel, y el ángel le rechazó diciendo: no hagas esto, porque yo soy siervo, adoren a Dios. Los ángeles no desean ser los destinatarios de la adoración del hombre, sino que la rechazan. Esto es tan neurálgico, amados. Mire, algunos van o vienen a la iglesia por ser entretenidos, para sentirse ellos bien, o diseñan el culto para que la gente se sienta a gusto. Eso es poner a las personas en primer lugar o ponernos a nosotros en primer lugar. Es hacer del hombre el objeto de interés en la adoración. Generalmente son los mismos que se irán como llegaron, porque a decir de ellos no están obteniendo nada de la adoración. Tengamos en cuenta que el objeto de nuestra adoración determina si somos adoradores o idólatras y revela si nuestra fe es verdadera o no. Bueno, aquí nos quedamos la última vez. Ahora vamos a continuar y a considerar las razones de la verdadera adoración. Si tiene su Biblia, le invito a que vaya conmigo a Lucas capítulo 1 del 49 al 55. Donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Esta es una canción de alabanza totalmente centrada en Dios. María canta sobre Dios, sobre quién es Él, sobre cómo es Él, sobre lo que ha hecho. Todo está enfocado en Dios.
y en respuesta a lo que Dios es y a lo que ha hecho. María hace esto y enumera 6 razones para adorar. Número 1, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por ella. Número 2, porque Dios es santo. Número 3, porque Dios es misericordioso. Número 4, porque Dios es justo. Número 5, porque Dios es sustentador. Y número 6, porque Dios es fiel. Número 1, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por ella. María reconoce la relación de la omnipotencia de Dios con que ella concibe en su vientre al Hijo de Dios. Ella admite que la omnipotencia de Dios era necesaria para llevar a cabo el milagro de la encarnación. ¿Qué grandes cosas ha hecho el poderoso por ella? Vaya conmigo a los versos 28 en adelante. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios la ha declarado justa delante de sus ojos, aun y cuando ella sabe que ella es pecadora. Es decir, ella reconoce que es una pecadora justificada solo por la gracia de Dios, quien igualmente solo por la gracia de Dios llevará en su vientre al Hijo de Dios. Ella admite que no hay nada extraordinario en ella para que Dios la escogiera. Sin embargo, por la gracia soberana de Dios, ella será bendita entre las mujeres por las generaciones. Ella no sabe cómo es que siendo virgen concebirá, pero es Dios el Altísimo, el Espíritu Santo, quien descendería y la cubriría para realizar el milagro virginal. La omnipotencia de Dios en la concepción es necesaria. De lo contrario, aquel niño no sería llamado el Santo. La entrada y el nacimiento del Mesías fue un milagro de nuestro Dios. Toda la escena estaba llena del poder de Dios. La intervención del ángel Gabriel, la obra en la pareja de Zacarías y Elizabeth para poder tener al niño Juan, y sobre todo la obra del Espíritu Santo en la concepción de María como virgen, nos hablan de la intervención divina y del poder sobrenatural. María tiene en mente lo magnífico que es Dios en su poder redentor para la humanidad. Ella admite que nada es debido a que sea la mejor, la más capaz, la más sobresaliente. Ella no tiene ninguna contribución al plan redentor de Dios. Todo es debido a la soberanía, gracia y poder de Dios. Número 2. Ella dice: porque Dios es santo, santo es su nombre. Esta frase es tanto una expresión de alabanza, como de reconocimiento de la santidad de Dios, la cual está profundamente implicada en la obra redentora. Solo Dios es infinita, independientemente e inmutablemente santo. Con frecuencia Dios es llamado el Santo en la Escritura, y lo es porque Él es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. 1 Juan 1:5, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Éxodo 15:11, Dios es magnífico en santidad. Ahora, debemos considerar la santidad de Dios en su manifestación suprema. Es su oposición al pecado.
la que hace necesaria la encarnación, la que hace necesaria la expiación y la redención. Pues el pecado era el desafío supremo para la santidad de Dios y su gloria. Porque Dios es santo, no puede ser indiferente al pecado. Y porque Dios es santo, no puede ser apaciguado por el propio esfuerzo del pecador. Pero aquel niño que se está gestando en su vientre se ha ofrecido voluntariamente a salvar a pecadores indignos. En él tenemos una manifestación de la santidad que Dios demanda y de la santidad que Dios provee. La santidad es el tema de adoración delante del trono. Por encima de él, dicen las Escrituras, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Y en Apocalipsis dice: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es santo, merecedor de reverencia y respeto. Como el trascendente creador, está por encima y separado de un mundo pecador, y aún así Dios nos creó para su propia gloria. Número 3. Tercera razón porque Dios es misericordioso. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María está maravillada, está asombrada por los atributos de Dios. Ella trae a su memoria las misericordias de Dios y llega a la conclusión de que la misericordia de Dios es eterna. Generaciones han venido y se han ido, y la misericordia de Dios ha sido constante. Vemos la misericordia de Dios sobre toda la creación. Esta se extiende no solo a todos los hombres creyentes y no creyentes, sino a la creación entera. Salmo 145:9, sus misericordias sobre todas sus obras. Hechos 17:25, Él da a todos vida y respiración y a todas las cosas. Dios tiene compasión de la creación en sus necesidades y la suple con la provisión apropiada. También vemos su misericordia sobre todos los hombres. Esta se ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles, socorriéndoles a pesar de sus pecados. A estos también Dios da lo que necesitan. Mateo 5:45, Dios hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. La misericordia de Dios denota la inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas, y lo ha hecho todo el tiempo. María cae en cuenta que todas las muestras de misericordia y salvación pasadas, todas ellas apuntaban a la expresión máxima de la misericordia de Dios al enviar al Mesías a salvar al pecador, no solo de sus pecados, sino de la misma ira de Dios. María logra identificar que hay una misericordia especial sobre los que temen al Señor. Esa misericordia está reservada solo para los herederos de la salvación y que les es comunicada por el camino del pacto a través del mediador. Si nos fijamos un poco, notaremos que las misericordias que Dios otorga a los impíos son de naturaleza puramente temporal, es decir, se limitan estrictamente a la vida presente. La misericordia de Dios no se extenderá para ellos más allá de la tumba. Cuando Dios actúe con justicia enviando al infierno a quienes lo rechazaron, este mismo acto será un acto de misericordia sobre sus hijos, salvándolos por siempre de todo lo malo. ¿Qué misericordia muestra el hecho de que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira? Dice Apocalipsis 21:27.
cuarta razón, porque Dios es justo. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. En esta última sección, María alaba a Dios por lo que ha hecho por su pueblo en el pasado, por lo que había hecho por Israel. Y lo hizo con brazo poderoso, fuerte, con un despliegue majestuoso de proezas. Al hacer esto, ella recuerda que Dios esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Es casi seguro que María tiene en mente la arrogancia del faraón, su negativa a liberar al pueblo y cómo Dios desplegó 10 plagas, todas ellas desafiando a los dioses de los egipcios, siendo las últimas la oscuridad y la muerte de los primogénitos. La plaga de la oscuridad era un desafío al mismo faraón, autoproclamado el sol encarnado. Dios desafía su supuesto poder, lo expone y deja en vergüenza. Posteriormente, después de la muerte de los primogénitos, vino la liberación del pueblo y la destrucción del ejército opresor. María también debió recordar el libro de Esther, cuando el soberbio Amán tramó la aniquilación del pueblo y cómo Dios providencialmente mueve el corazón del duro Asuero a proclamar un decreto a favor de los judíos. Estuvieron a horas de ser exterminados, de no ser por la intervención poderosa de Dios. Al final, Amán es ahorcado y el pueblo de Dios es vindicado. También pudo tener en cuenta a Nabucodonosor, quien, según dice Daniel, cuando se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono y despojado de su gloria. El rey Nabucodonosor puso su mirada, su gozo, su confianza sobre su poder, sus logros y sufrió las devastadoras consecuencias. Él dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Inmediatamente fue reducido a un estado animal hasta que se humilló lo suficiente. Proverbios 16:5. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. El orgullo es en primer lugar una actitud de independencia de Dios. En la Escritura es también sinónimo de burla, arrogancia, insensatez, maldad y crueldad. Se opone directamente a la disposición humilde, temerosa de Dios, sumisa, modesta, confiada y llena de fe, la cual es agradable a Dios. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice Dios. María dice: y exaltó a los humildes. María misma es un ejemplo, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ha dicho. Presta atención a los siguientes pasajes. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Buscad al Señor vosotros todos los humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Debido a que el orgullo es en primer lugar un acto de traición, un acto de rebelión contra Dios, es justo que deba ser castigado por Dios. Dios juzga justamente y con justicia, exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Quinta razón: porque Dios es sustentador.
A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Dios es sustentador. Este es otro aspecto de la justicia y misericordia de Dios. Dios es el misericordioso sustentador de los hambrientos, tanto espirituales como físicos. Es posible que María apunta al servicio de compasión y cuidado de Jesús por los hambrientos. En el capítulo 6, verso 21, Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Y Mateo registró que Jesús da un mensaje similar y se registra a Jesús con estas palabras: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La persona hambrienta busca comida y espera satisfacer su apetito. Jesús describió la bienaventuranza de los que se centran en Él y su justicia como un hombre hambriento que se centra en los alimentos. El hambre de justicia puede expresarse de varias maneras. Uno puede ser un hombre que anhela tener una naturaleza justa. Otro puede ser un hombre que quiere ser santificado. Y otro, un hombre que anhela ver la justicia de Dios ser establecida en el mundo. Jesús dice: porque serán saciados. Jesús prometió saciar esta hambre. Se trata de una satisfacción extraña. Tanto nos satisface que nos mantiene anhelando más. Ahí mismo en Mateo: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Normalmente no venimos a Jesús como debiéramos, hasta que sepamos que las riquezas del mundo, aquellas con las que nos hemos saciado, son meros espejismos, pues la condición real de nuestras almas es de bancarrota, es de pobreza. Renunciamos a buscar ser justificados por nuestras obras. Anhelamos ser declarados justos por Dios. Estamos hambrientos de santidad. Vemos nuestra condición real y resulta en desespero. Pero Jesús promete llenar esa hambre y dar consuelo al alma que la necesita. En cada una de esas palabras paradójicas, Jesús contrastó las expectativas actuales del reino del mundo con la realidad espiritual de su reino. Jesús exaltó lo que el mundo desprecia y rechaza lo que el mundo admira. La palabra de Dios dice: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. El justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. Cierto es que Jesús habría de multiplicar los alimentos y saciar a las multitudes, pero todo eso apuntaba a que solo Dios puede saciar el hambre del alma, que Él es el pan de vida que bajó del cielo, que todos aquellos que están cansados y cargados en Él tienen descanso. María reconoce también su necesidad de ser saciada de la justicia de Dios, que por años ha anhelado la manifestación del Salvador de sus pecados, y ahora en su vientre se está gestando la respuesta. Su hambre es satisfecha. Dios no promete a su pueblo una vida de lujo sin dolor, pero Él promete proveer a nuestras necesidades y fortalecernos en la fe, de modo que podamos afrontar los desafíos. Sexta razón: porque Dios es fiel. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María trae a la memoria que a lo largo de la historia de la nación, Dios socorrió a Israel, su siervo. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios, pues el Señor, tu Dios, es Dios compasivo. No te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres, dice la palabra de Dios al respecto. Para entender un poco la historia, Dios prometió a Abraham en Génesis capítulo 15, verso 13, que su descendencia sería esclava por 400 años, mas que sería libre y conquistaría la tierra prometida. La frase "se acordó" viene de la palabra en hebreo "sacar",
Sácar, que significa marcar, o también puede significar para ser reconocido, conservado y tomado en cuenta. Cuando se usa recordar en relación a Dios, tiene que ver con las promesas de su pacto y la consiguiente acción de Dios en cumplimiento o para cumplimiento de dicho pacto. Este pasaje no quiere decir que Dios se había olvidado de su promesa y que de repente se acordó que algo tenía que hacer con Israel. El pacto de Dios con Abraham es que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. María ahora ve la historia correcta. El nacimiento de Jesucristo era el cumplimiento del pacto de la promesa a Abraham. Jesús mismo, el cual es la simiente de Abraham, según Mateo 1:1, Gálatas 3:16, dijo que Abraham se regocijó en el pensamiento de ver su día. Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. La ratificación de ese pacto sería por medio de la sangre del mismo bebé que María ahora lleva en su vientre. María se da cuenta que esto no se trata acerca de ella. Se trata de Jesús, se trata del plan total de Dios con su pueblo que se extiende hacia el pasado histórico y es mucho más grande que solo su trato con ella. En otras palabras, María se ve a sí misma a la luz de la realidad más amplia del pueblo de Dios y el plan de Dios. Y amados, somos parte de esa historia por la fe en Jesucristo. Cuando llegamos a la fe en Jesucristo, somos traídos a una familia y somos parte de una familia, de la historia sobre esa familia. Tenemos la bendición de Abraham en Cristo, pues Cristo es el cumplimiento de la promesa. Jesús se hizo maldición para que la bendición sea sobre nosotros a través de la fe en el Espíritu Santo. La fe misma declara, la Escritura misma declara que Abraham es el padre de todos los que creen, entre los judíos y gentiles, dice Romanos 4:11 y 12. Y que todos los que pertenecen a Cristo son la semilla de Abraham y sus herederos de acuerdo a la promesa la cual Dios dio a Abraham, dice Gálatas 10:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois y conforme a la promesa los herederos. Una última cosa. ¿Te diste cuenta de que esta canción se trata del Evangelio? Esta canción no tiene nada que ver con lo que hacemos. Este salmo no tiene nada que ver con lo que hemos hecho o hacemos para salvarnos. Esta canción tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho para la salvación de su pueblo. Se trata de lo que Dios ha hecho por la salvación, por la redención de su pueblo. Entonces María está cantando sobre el Evangelio aquí. Ella está entusiasmada con el Evangelio. Ella está viendo cómo se desarrolla el Evangelio ante sus propios ojos y su respuesta es alabar a Dios por ello y creer en Él. Y al hacer esto nos recuerda que la vida cristiana se basa en el Evangelio, las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en su gracia para salvarnos de nuestros pecados. Y ella nos recuerda que si vamos a vivir la vida cristiana, necesitamos conocer el Evangelio y crecer en el Evangelio y luego vivir el Evangelio. Si meditáramos, si entendiéramos y reflexionáramos más profundamente sobre los atributos de Dios, cantaríamos en todo tiempo. Si las Escrituras saturaran nuestras mentes y corazones, las cadenas de la apatía, flojera, de la vergüenza, del silencio, del orgullo serían rotas. Cantaríamos, alabaríamos y estaríamos dando gracias a Dios continuamente. Estaríamos buscando ser saciados en Dios, su palabra, la comunión y no en las cosas de este mundo. Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, en nosotros y a pesar de nosotros. En la eternidad escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Allí la Trinidad acordó salvar al pueblo escogido. El Padre envió al Hijo. El Hijo fue concebido en el vientre de una joven pecadora por la obra del Espíritu Santo, de manera que ese ser sería llamado y es santo. Sin la intervención de la omnipotencia de Dios, ninguno de nosotros tendríamos esperanza alguna.
Este niño nació, vivió, murió y resucitó por el poder de Dios. Su sangre poderosa nos ha sido justificación y redención. Estando muertos en delitos y pecados, viviendo en total ignorancia, con corazones duros y rebeldes, el Espíritu Santo abrió nuestras mentes para creer el anuncio del Evangelio, para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Cambió nuestro corazón de piedra por uno sensible. Nos dio vida, nos liberó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. Desde aquel día hemos sido constituidos templos del Espíritu Santo, no solo para garantizar nuestra salvación, sino para garantizar que podamos alcanzar aquello para lo cual hemos sido alcanzados, ser como Cristo. Poderoso es nuestro Dios y poderosa es su palabra que nos renueva, anima, conforta, redarguye, capacita, instruye, nos da la mente de Cristo. Poderoso es su amor, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos un Dios que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Qué misericordioso y fiel es Dios, que no solo se ha ocupado por nuestras almas, sino que está cerca de nuestros dolores y nuestras lágrimas, por medio de su palabra, pero también por medio de una gran familia de redimidos. En ocasiones pasamos por situaciones muy difíciles y momentos de duda, en los que pensamos que quizás Dios se ha olvidado de nosotros, pero amados, Dios no se olvida de sus hijos. Si no se olvidó del pacto que hizo para salvarnos de su ira, menos se olvidará ahora que somos hijos suyos. Dios no se olvida, solo está obrando para cumplir su propósito en tu vida. Gracias a Dios que nos disciplina, pues el hecho de que nos disciplina es indicativo de ser hijos amados. Pero no solo disciplina, nos ha colmado de todo tipo de bendiciones. Amados, santo es nuestro Dios, que habita en luz inaccesible, quien es alto y sublime, y nosotros pecadores indignos, pero por su misericordia y amor en Cristo podemos verle, podemos acercarnos a Él y llamarle Abba Padre, Papito mío. Nuestro poder es limitado, corrupto, pero el poder, el amor, la misericordia de Dios son ilimitados. Son de la eternidad hasta la eternidad. Dios y no nosotros, Dios y no el mundo. Dios sería el centro, el objeto, el sujeto de nuestra fe y adoración. Mis amados, si los ángeles le alaban, su creación le adora, los monstruos marinos le exaltan, los elementos ejecutan su palabra, si el sol y la luna y las estrellas tributan honores al Creador, al Rey de los cielos, al gran yo soy, cuánto más nosotros que somos receptores de su gracia inmerecida. Cuánto más nosotros que hemos sido objeto de la revelación del Hijo. ¿Acaso seremos como los impíos que no glorifican a Dios ni le dan gracias? Ni más aún blasfeman el nombre de Dios. Oh amados, cuántas poderosas y hermosas razones tenemos frente a nosotros para adorar a Dios. Y adorarlo con un corazón y mente emocionados y agradecidos. Suficientes razones para que nuestros labios se abran para entregar ofrenda de labios que honren a Dios y levantar manos santas al trono de Dios delante del que hoy estamos. Que el Señor haga prosperar su palabra en nosotros. Oremos.